de nuevo a otro video en el que les voy a mostrar cómo hacer una aplicación sencilla para Android. Es una aplicación sencilla, un simple hola mundo, para que vean cómo es que funciona, digamos, el mecanismo para programar una aplicación en Android. Y bueno, entonces primeramente vamos a crear un nuevo proyecto en Eclipse. Ya debemos de tener configurado nuestro IDE. Eh, no voy a detallarme en cómo configurarlo, ya lo debemos de tener configurado. Y le damos en nuevo. Aquí no aparece el tipo de archivo o el tipo de proyecto de Android, entonces nos vamos a otros. Y aquí aparece en la carpeta, en la parte de Android, aparecen todas las aplicaciones que podemos crear en base a esta plataforma de Android. Entonces vamos a seleccionar un nuevo proyecto, un Android Application Project, para crear nuestro primer proyecto. En este caso yo ya cuento con varios proyectos, pero pues es una prueba nada más. Y de nombre le vamos a poner mi primera aplicación. Y al rellenar el nombre de la aplicación ya se rellena el nombre del proyecto y el nombre del paquete. El mínimo requerimiento del SDK de Android vamos a dejarlo en 2.2, que es la versión 8 del SDK, y es en el que hay unos cambios, digamos, notables de versión, en el que la mayoría de las aplicaciones soportan digamos, este SDK soporta en la mayoría de las aplicaciones. Y pues lo dejamos así como lo tengo. Vamos a dejarlo. Y bueno, entonces le damos siguiente. Le damos siguiente. Siguiente, no vamos a configurar nada. Vamos a seleccionar una actividad nueva, una actividad en blanco. Le damos, bueno, ya está seleccionada por defecto, nada más le damos siguiente. Y lo dejamos también así con el nombre que ya nos da por defecto. Y bueno, entonces le damos finish para ya empezar a crear nuestra clase. Entonces, como pueden ver, aquí se me abre directamente el archivo de activity main, el XML, de forma gráfica. Como pueden ver, es una paleta parecida a la de NetBeans, en el que nos muestra diferentes objetos que podemos hacer uso de ellos y poder usarlos en nuestra aplicación. Podemos acercar el zoom para ver más detalladamente cómo va quedando nuestro diseño. Y bueno, en este caso nada más vamos a usar un, un XView, que es este que ya está por defecto, pero lo podemos eliminar para volver a crear un nuevo text view. Entonces lo seleccionamos, se arrastra, qué posición lo queremos tener, es decir, la ubicación en donde va a aparecer al momento de ejecutar la aplicación, y aquí está. Si le podemos cambiar el texto por defecto que nos pones el text view, pero para que se vea mejor, entonces quitamos el texto que viene por defecto. Y como podrán darse cuenta, aquí no hay un campo, un atributo que diga nombre o name, con el que nos podamos referir a este objeto, sino hay un atributo o campo que se llama ID, un identificador. Es, digamos, lo mismo con el que nos podemos hacer referencia al objeto que estamos modificando. Y bueno, aquí ya por defecto me da un ID llamado TextView1, con el que más adelante vamos a hacer referencia para poder cambiar su contenido. Eh, ok, algo importante es que los objetos que se añadan de esta forma gráfica
con la paleta van a tener el ID y solamente por medio de este atributo vamos a poder acceder a ellos, no por un nombre como lo hacemos de forma común en los objetos de Java o otros diferentes objetos. Claro, podemos crear nuevos objetos, pero ya serían internos en nuestra clase. Entonces, ahora vamos a arrastrar un text field con el que para que podamos escribir un texto. Y bueno, aquí está, lo acomodamos. Vamos a ver, lo acomodamos bien. Pero aquí creo que ya no apareció. Aquí está el text view 1 que todavía está, más que como no tiene texto, no se ve muy bien. Vamos a ponerle un texto para que podamos ser para que lo podamos ver, ¿no? Y no se oculte. Aquí podemos ver que hay unas advertencias, un warning, que es porque no editamos el archivo de strings directamente para agregar las cadenas, pero esto no es necesario. Se puede hacer de forma directa y es, digamos, el mismo mecanismo, no afecta en ninguna parte del programa, sino que este tipo de programación para Android lo hace más, digamos, de forma más ordenada, en donde podamos meter las strings aquí en values y strings XML ahí donde se deberían de meter las cadenas que vamos a usar, como en este caso es jajaja. Lo debemos de meter en este archivo para que se quite el warning, la advertencia, pero no es necesario, es nada más para llevar un orden, digamos, de nuestra aplicación y se vea, digamos, mejor internamente. Pero bueno, aquí entonces así lo vamos a dejar y aquí ya tenemos nuestro edit text y nuestro text view. Ok, entonces ahora vamos a la parte del código. Bueno, nos faltó algo importante que sería un accionador. Sería un botón, vamos a agregarle un botón nada más. Lo arrastramos. Y ok, en el texto pues le cambiamos ok. Y automáticamente pues ya me pone el ID del objeto. Entonces vamos a acomodar esto. El text view va a tener que ir abajo del botón. Y bueno, aquí está, ok. Entonces ahora sí vamos a la parte del código. Nos vamos a C, en la carpeta de src, de source. La expandimos, vamos a la paquetería, que por defecto es el mismo nombre de la aplicación, que es este. La expandimos y aquí podemos notar que está una clase de extensión Java que se llama main activity, que esa es la clase en donde vamos a tener que manejar los eventos y las modificaciones de nuestros objetos que ya añadimos a nuestro graphical layout, es decir, a nuestro activity main del XML. Y bueno, entonces como podemos ver, aquí hay un método onCreate, que es el método, digamos, principal, o el método que se ejecuta al iniciar la aplicación. Y como primeramente llama a su constructor, como parámetro es el mismo parámetro que se llama el del método, y después se llama a su método setContentView para digamos poner o establecer el activity main, que es el que estamos el que aquí editamos para que se muestre en pantalla. Entonces lo que necesitamos es primeramente añadir un listener, un oyente a nuestro botón de OK, para cuando sea presionado nos lea el edit text y nos muestre un mensaje en el text view. Entonces
Entonces viene, vamos a ver, tenemos que crear una instancia, no, bueno, no una instancia, sino un objeto y hacer referencia a este botón. Entonces vamos a ver, aquí este tipo de botón se llama nada más button y el nombre que le vamos a poner va a ser B. Y como ya les había comentado antes, para hacer este tipo de referencias necesitamos obtener el ID del objeto al que queremos hacer uso. Por el ID, no por el nombre. Entonces hay un método con el que podemos sacar el ID del objeto que queramos, que ese método se llama fit, a ver, view by ID, ok. Y como parámetro nos pide un ID, ese es el ID que vamos a buscar y nos va a retornar un objeto de tipo object, es decir, un objeto genérico, pero ahorita vamos a ver más adelante. Entonces el ID de este botón se encuentra en nuestro recurso que se llama, que podemos acceder a él con digamos, la clase estática R y punto. Como podemos ver, bueno, aquí ya nos aparece una serie de tipos que podemos hacer. El que nosotros queremos es el ID. Y le damos de nuevo el punto. Y bueno, aquí no nos muestra nada. Aquí es algo muy importante que tenemos que considerar, que no nos muestra los objetos que hemos añadido porque no hemos guardado nuestro proyecto. Entonces, primeramente vamos a guardar en Save All. Y después volvemos a hacer lo mismo, le ponemos el punto y ya vemos que aquí cambió y nos muestra los objetos que ya arrastramos en nuestro activity main. Entonces nosotros queremos hacer referencia al botón, se llama botón 1, es el ID que queremos obtener, entonces vamos a sacar ese. Y aquí bueno, nos falta importar la librería. Vamos a importar la import button de la paquetería Android Widget. Entonces la añadimos y aquí nos sigue marcando un error porque como habíamos dicho que esto retorna un tipo de objeto genérico, un object, y estamos asignándolo a un tipo de button. Entonces necesitamos hacer un cast para que se pueda convertir a este tipo de objeto de button. Ok, entonces ya podemos hacer referencia a nuestro botón y ahora vamos a agregarle su oyente. Lo mismo que hacemos en las aplicaciones de Java, hacemos las implementaciones de las clases que tienen los métodos accionadores y lo mismo se hará aquí. Entonces vamos a ver implements y la clase que tiene los métodos se llama onClickListener. Aquí le di control espacio para que me aparecieran las opciones disponibles. Y como pueden ver hay dos, aquí no se, es importante que no se equivoquen. El que nosotros queremos es la paquetería view, no del content dialog interface. Esa no la queremos, si ponemos esa nos va a marcar un error en nuestra clase y no vamos a poder compilar nuestra aplicación. Entonces la que queremos es esta de android.view. Le damos clic y aquí está, y nos sigue marcando un error porque tenemos que implementar los métodos que tienen esta clase de onClickListener. Entonces nada más le agregamos añadir métodos digamos no implementados para implementarlos. Y pues nada más esa clase de onListener implementa un método que es la de onClick. Es el único método que implementamos y que necesitamos hacer uso de él. Entonces ya tenemos, ahora lo vamos a asignar el escuchador, que es la misma clase que del main activity. Entonces vamos a agregarlo, set on click listener, y como parámetro necesitamos lógicamente un objeto de tipo de onClickListener, pero como es la misma clase
nada más nos hacemos referencia con el this, que entonces va a ser la misma clase quien administre estos métodos para hacer uso de los métodos cuando se le dé un clic al botón. Entonces ya lo asignamos. Ahora vamos a agregar lo más importante, que es en el método de onClick. Entonces hacemos lo mismo, necesitamos hacer hacer referencia del edit text y del text view. Entonces vamos a ver, edit text t es igual a casteamos fin view y por id r.id.edit text 1 punto y coma, se añade la librería y ahora el text view tv igual a text view find view id r.t.id.textView 1. Ok, entonces agregamos la librería y ya tenemos lo necesario para poder hacer uso de estos dos objetos, que el que vamos a jalar a obtener la string, que es el edit text, y lo vamos a mostrar en el text view. Entonces vamos a ver tv en el edit text. Vamos a escribir el usuario debería escribir un nombre con el que le vamos a mostrar primero lo que escribió, el nombre del usuario, que es el et.getText. Acá está. Y vamos a mostrarle aparte un mensaje: bienvenido a tu primera aplicación de Android. Y lo que estamos haciendo referencia, lo que estamos haciendo aquí es de que el TextView va a asignar lo que hayamos escrito en el edit text y le va a agregar esta cadena: bienvenido a tu primera aplicación de Android. En caso de que pues sea un nombre, pues ese es el objetivo, de que el usuario escriba un nombre para que pueda mostrarse. Entonces bueno, ya está, ya vamos a ver cómo quedó, lo vamos a guardar y a ejecutar. Ya bueno, ya debemos de saber cómo se ejecuta una aplicación en Android. Le damos clic derecho y run as Android application. Bueno, ya nos va a empezar a cargar el emulador y bueno, voy a pausar un rato el video y cuando termine de cargar lo voy a reanudar para que veamos cómo quedó esto. Y bueno, ya terminó de cargarse. Ahora vamos a ver cómo quedó esto. Jajaja, quedó como defecto. Bueno, eso lo podemos saber seteado para que no mostrara nada al principio. Pero pues bueno, nada más fue para hacer una prueba. Y entonces vamos a escribir el nombre, por ejemplo, mi nombre, vamos a escribir San Negas y vamos a pulsar el botón OK y aquí nos muestra San Negas, bienvenido a tu primera aplicación de Android. Entonces eso nada más fue un simple ejemplo sencillo y fácil de realizar para que ustedes puedan hacer sus propias pruebas. Y espero que me hayan entendido, y cualquier duda y comentario pueden dejarlo en la descripción del video. Y bueno, hasta la próxima.